En el capítulo 2 de cómo convertirse en un tirano se trata sobre Saddam, sobre su presidencia en Irak, que duró 24 años, cómo llegó, qué pasó y por qué pasó más o menos. Este, todo comenzó con Saddam desde pequeño, siempre vio el poder, siempre le gustó y estaba involucrado. Tiempo después, él se ve involucrado en el casi asesinato de Karam Qasim, algo así, y eso le da una medalla y lo felicitan, lo hacen notar. Dentro del partido Baas, él ya lo notaron, pues. Después del golpe de estado, su primo se convirtió en presidente y Saddam en vicepresidente. Pero él quería llegar más lejos, él quería hacer algo muchísimo mejor. En toda su vicepresidencia hizo contactos, habló con interiores, se hizo de contactos. Tiempo después, él le dice a su primo, le dice, te estás viendo viejo, ya no eres el mismo, yo creo que hay que retirarnos. Le dio una opción de o que se vaya por voluntad o lo maten, o lo retiren silenciosamente. Tiempo después, su primo salió a dar la noticia de que se retiraba. Ahí ya es como él entró a la presidencia, más o menos. Ya en su presidencia, él se dio cuenta que no todos lo apoyaban. Lo que hizo que él convocara una junta en el Congreso. Y en este Congreso, el tan famoso sentado ahí en frente de todos ellos, habló sobre las personas que se estaban oponiendo a sus mandatos. Pues ya que sus mandatos eran algo cuestionables, él sacó una lista y comenzó a mencionar uno por uno cuáles eran los que cuáles eran los que lo estaban traicionando, como decía él, que no estaban de acuerdo. Y uno a uno los fueron sacando por un policía que estaba disfrazado de civil en la sala y fueron ejecutados en video. Lo grabaron, incluso sus videos se los mandaron a países, bueno, a las embajadas de Irak, para que estén conscientes de qué pasaría si pues no están de acuerdo con el mandato. Después de después de que ascendió a la presidencia, él comenzó a juntar policías, empezó a hacer un ejército de personas cercanas. Todos sabían quiénes eran porque se vestían igual, se peinaban igual, tenían el mismo bigote. Y él empezó a controlar todo el país. Todo el país, incluso si volaban o estaban fuera del país, él se encargaba de, de poner en presencia su nombre, su esencia. Por ejemplo, su antiguo enemigo, Aldair, algo así, tuvo que escapar del país. Tuvo que escapar del país porque estaban amenazándolo y ya se mudó a Gran Bretaña. En Gran Bretaña empezó a hablar mal de él, empezó a hablar de todo lo que no le parecía. Y pues en mi razón lo mandó a matar. Falla, pero la siguiente vez en Inglaterra lo mató. A Saddam no le gustaba que le llevaran la contraria, que sospecharan de él, que no estuvieran de acuerdo. Él una vez contó cómo mató a su mejor amigo, que era un ministro, y se lo entregó a su esposa. Tiempo después, Saddam, de tiempo después pasa la guerra de Irán. Irak empieza a atacar a Irak empieza a atacar a Irán, perdón. Luego Saddam, de la nada, un día recluta a uno de los mismos de su partido. Los recluta, los lleva a un cuarto, los recogen los recogen a cada uno en sus casas, los llevan a como una bodega, una especie de bodega, y ellos tenían miedo
pensaban que eran los siguientes. Saddam entra y les resulta que era un banquete y les dio $1000, pero eso era una especie de psicología, una especie de que tengan miedo, que quería seguir, que él quería que siguieran teniendo el miedo vivo, para que era como una especie de ataque psicológico, más o menos. Cuando se acabó la guerra de Irán contra Irak, Khomeini terminó siendo más importante que Saddam, este, perdiendo muchos soldados. También perdió muchos soldados en la guerra del Golfo. Pero intermedio hubo problemas porque su familia se empezó a oponer a él, pero él no dudaba, nunca dudó en ejecutarlos, torturarlos, arrestarlos. También él se involucró mucho con la creación de las armas nucleares de su país. Se decía que estaba casi enamorado. Pero eso o sea, incluso pensó que esa persona iba a ser su sucesor, lo que puso muy celoso a su hijo mayor. Hubo un momento en el que sus yernos junto con sus hijas se les rebelaron porque sus hijos estaban muy celosos de eso. Sus yernos con sus hijas se escapan, pero el papá Saddam, perdón, les vuelve a llamar y las convence que regresen, que los Kamal no no les iban a pasar nada, pero cuando llegan, obviamente, como es Saddam, como era, los obliga a sus hijas a divorciarse y los mata. Los mata en una redada en la que sus hijos estaban al pie de cabeza, arrastrando los cadáveres por todo el país. Eso volvió loco a la gente y entraron en pánico.